Hola, muy buenos días, Javier. Encantado de estar con vosotros. Bueno, un placer. Ya tenía ganas de que estuvieses aquí en la boca del lobo, ¿eh? Sí. La verdad que ya llevamos tiempo Hablando. haciéndolo. Oye, Pablo, Sí. te estamos siguiendo mucho en redes sociales, estás haciendo un magnífico trabajo, yo diría que de investigación, y me gustaría que me comentaras, hoy lo hemos venido anunciando a primera hora, ¿cuál es la actividad actual registrada de Cruz Roja y qué es lo que hacen en realidad? Bueno, pues sí, venimos un tiempo haciendo investigaciones, el equipo de hormigas, como me gusta llamarles, y yo, y venimos haciendo muchas investigaciones de organismos, entidades, casi todas relacionadas con el Consejo de Ministros, porque estamos hablando que cada martes se reparten cantidades insidiosas de dinero y que pasan muy desapercibidas muchas de ellas entre los grandes anuncios del gobierno. Entonces, bueno, creo que es bueno dentro de mi pequeña repercusión y mi pequeña labor, pues que la gente conozca cómo se está repartiendo el dinero y quiénes son los que se lo están llevando calentito, que es lo que está sucediendo en esta ocasión. Bueno, Con respecto a Cruz Roja, bueno, Cruz Roja es cierto que ha venido siendo polémica su actividad o su no actividad o lo que se ha especulado con lo que se ha hecho durante la catástrofe que ha sufrido Valencia y Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues a raíz de esas polémicas, vamos a decirlo así, empezamos a ver, bueno, vamos a ver con sí, qué sí. presupuestos maneja, qué dinero público tiene y qué actividad realiza Cruz Roja. Eso es lo que empezamos a detectar. Lo primero que vimos fue una auditoría que se hizo por la empresa del San Young durante el año 2023. Sí. En este año, bueno, pues las cifras, la verdad que hacía miradas en oblicuo, decías, Dios mío de mi vida, o sea, veías miles de millones Ya. de euros en una entidad que se dedica a la atención psicosocial y sanitaria. Entonces, nos sorprendió eso de primeras. Oye, Pablo, y el presupuesto que perciben, que ya me dices que es millonario, ¿se puede detallar de forma anual por parte del gobierno central? Es decir, queremos saber, ¿no? Este gobierno de la transparencia muchas veces es excesivamente opaco, ¿no? Pues sí, la verdad que se publican, es cierto que los datos se publican, pero están tan complicados de acceder Sí, sí, que es una ocultación, a fin de cuentas. sí, sí. Hay que echar muchísimas horas para saber la verdad de las cifras públicas y cuando se empiezan a conocer un poquito, y has echado unas cuantas horas, pues empiezas a marearte un poquito con las cifras, viendo que hay entidades que son auténticos negocios, pero negocios para muchísimas personas que se lo están llevando muy calentito. Y es dinero público. Oye, Pablo, ¿qué gastos tienen como ONG y también qué hay de esos edificios, de esos inmuebles que tienen en propiedad y que alquilan a terceros? Porque eso es otra fuente de ingresos, ¿no? Claro, pudimos ver en la auditoría que, bueno, Cruz Roja maneja un presupuesto en torno a, bueno, algo más de 1.500 millones de euros anuales, gasta en personal cerca, no doy cifras exactas, pero cerca de Sí. los 500 millones de euros y efectivamente, pues tiene una amplia variedad de negocios establecidos. Entre ellos, bueno, pues hablamos de que venden productos sanitarios. Es Venden productos. increíble. Sí, Cruz Roja vende productos sanitarios. Una de las partidas que viene en la auditoría es venta de productos sanitarios, que es una cosa bastante fuerte que un organismo, que sí que es cierto que no es una organización no gubernamental como tal, sino que Vale. es una organización vinculada al gobierno como colaboradora. De ahí que, bueno, su presidenta sea nombrada con un real decreto, etcétera. Es una entidad total y absolutamente gubernamental. Claro, es otra cosa y vosotros también lo estáis poniendo en evidencia que y aquí venimos denunciando cómo muchas ONGs no son organizaciones no gubernamentales, es que son organizaciones gubernamentales. Sí, es que jurídicamente lo es, además, es una entidad colaboradora del gobierno, de todos los gobiernos del mundo, por lo visto, porque el negocio se ha diversificado y se ha extendido a todo el mundo, es un negocio global. Sí que es cierto que tengo que decir, para ser justo, que hay muchísimos voluntarios y muchísimas personas que hacen un trabajo maravilloso en Cruz Sí, sí, Roja. sí, sí. Pero claro, estamos analizando las cuentas generales y y los datos que me están llegando, incluso de gente que trabaja dentro, son ciertamente inmorales, por Ya. decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es poner a las claras dónde se reparte el dinero público, porque llevamos haciéndolo muchos años, ya cuando estuvimos en el Congreso lo estuvimos haciendo, y que cada
uno tome las decisiones que estime oportunas. Yo no pretendo hacer ningún tipo de boicot a nadie, simplemente poner la verdad a disposición de la gente. Bueno, estamos viendo lo que ha sucedido en Valencia y cómo han tenido que ser voluntarios anónimos, muchos de ellos los que se han ido a acercar a echar una mano, porque estas organizaciones gubernamentales han tardado mucho en reaccionar. Y, Pablo, ¿qué se puede decir de ese informe, de esa auditoría de Ernst Young respecto a las cifras de las que nos estás hablando, las cifras que están barajando? Bueno, lo más llamativo, además de las cifras, que cuando te encuentras la primera vez unas cifras de ese calibre, pues te llegas a marear un poquito. Además de las cifras, es la diversificación, lo que te he comentado antes. Ver que Cruz Roja se dedica a muchísimas cosas que nada tienen que ver con la atención sociosanitaria o la atención psicosocial que pueden prestar como organización destinada al efecto. Entonces, claro, viendo que, oye, pues tiene el lingote de oro, sí, puede ser que sea para el sorteo de Navidad, sí, bien, pero ¿por qué una entidad tiene en propiedad lingotes de oro? Que se dedica a la atención psicosocial. ¿Por qué vende medicamentos? ¿Por qué alquila inmuebles? ¿Por qué tiene tantos inmuebles en propiedad? Y por qué además recibe donaciones en forma de especie, es decir, en forma de propios inmuebles. Es decir, se nota una vis económica que una organización como esa no debería tener. Amén de que, bueno, la cantidad de dinero y de trabajadores y de altos cargos que tiene es una cosa absolutamente llamativa. Entonces, bueno, pues se ve la vinculación con el gobierno, el negocio que ha supuesto. De hecho, pues podemos ver, no hace falta tampoco investigar mucho para ver quién dirige, cómo se dirige esa entidad a nivel España. Podemos hacerlo igual en otros países. De hecho, estamos viendo en otros países y es exactamente igual. Exactamente igual. Oye, y una cosa, ¿qué son las tarjetas monedero y por qué les encargan a estas organizaciones el gobierno su reparto en lugar de entregarlas directamente a la población vulnerable que las solicita? ¿Por qué tienen que pasar directamente por estas organizaciones? Pues a principios de este año, en enero, pues el gobierno, en uno de los consejos de ministros que analizamos, vimos que se había, bueno, de hecho, y en la rueda de prensa posterior hicieron una publicitación de las tarjetas monedero como gran medida Sí. del gobierno para atender a las familias más necesitadas. Bien, pues nosotros, pues hicimos una pequeña labor de indagación, tampoco había que indagar mucho, se veía claro, y vimos que de repente, pues al entrar en el Consejo de Ministros y al desarrollar ese Real Decreto, pues vimos que se otorgaba 100 millones de euros, además, contabilizados, cifra redonda, a Cruz Roja para la distribución de ese dinero a las familias vulnerables. Una cosa que era muy curiosa. Pero lo más curioso de todo no era eso, simplemente que al final ponía que los gastos de gestión y de puesta en funcionamiento de las tarjetas monedero eran 4,7 millones de euros. Vale. O sea, estaba contabilizado ya que eso apestaba a mordida. Entonces, claro, este dinero, que es dinero público, digo, bueno, la gente no conoce realmente lo que está sucediendo. Cruz Roja tiene que repartir esos 100 millones. ¿Quién va a hacer una auditoría de esas ayudas? ¿Y cómo se va a establecer? Claro, es que era todo como una marea de información que es muy bonita en principio, pero que cuando profundizas un poquito te das cuenta de que hay intereses y hay economía. La cosa, y claro, cuando se trata de la necesidad de las personas y de las familias, pues es todavía más inmoral si cabe. Bueno, oye, Pablo, felicidades por el trabajo que estáis realizando y sí me gustaría que en breve, según vayas descubriendo más cuestiones, volvamos a charlar, si te parece, ¿eh? Oye, pues Javier, encantadísimo de charlar contigo, ya había ganas, ya Sí, había sí. ganas. Y como no vamos a parar, pues en cualquier semana, en cualquier día que tú quieras, a tu disposición. Lo volvemos a, en un par de semanas volvemos a charlar y me vas contando cómo avanzamos. Porque estas Perfecto. cosas se tienen que conocer. Además, lo bueno que tiene esto es que semana tras semana hay Consejo de Ministros y cada Consejo de Ministros Bueno, hay un reparto de miles de millones de uff, euros que hay que analizar y publicitar. pues ya te digo, en un par de semanas, si te parece, con Cristina Sol volvemos a organizarnos para otra intervención, para ir destapando a ver si a alguien se le cae la cara de vergüenza o efectivamente empiezan a ser, si ya que son tan opacos, pues vamos a ver si nosotros les hacemos transparentes. Pues sí, la verdad solo tiene un camino y es mejor saberla que no. Te mando un abrazo muy fuerte, Pablo, ganas de verte, ¿eh?
Igualmente, Javier. Un Gracias. abrazo enorme. Un abrazo. El café solo con agua.